con el magíster José Luis Tapia. Él es profesor universitario, forma parte de un movimiento denominado el liberalismo. Es profesor de la UPC y además impulsa el movimiento o partido Cinco Reformas. Bueno, movimiento ya no, porque ahora solamente creo que va a haber partidos. Cinco Reformas. Muy bien, nosotros estamos en Arequipa. Bienvenido, usted está en Lima, ¿sí? Muy buenos días, Marco. Muy buenos días a todos los seguidores de Controversia TV. Sí, me encuentro en Lima y bueno, muchas gracias por la apertura en poder compartir algunos comentarios sobre la coyuntura nacional, ¿no? Muy bien, ¿el movimiento o partido ya está inscrito o está en pos de obtener su, digamos, su reconocimiento oficial? Estamos en pos, ¿no? Estamos en la recabación de firmas, la constitución de comités, tenemos que sanear muchas cosas ahí y bueno, y esperemos que estemos listos a fin de año o a más tardar antes de julio, ¿no? En que se cierra ya el calendario electoral y todo empieza a correr hacia adelante para las elecciones de 2026, con todas sus elecciones primarias para identificar quiénes serían los candidatos a las... En este caso ya ahora se han juntado gobernadores, alcaldes, congresistas, presidentes, o sea, es una super elección, ¿no? Como en Estados Unidos le dicen el supermarte, nosotros acá le decimos la super elección del próximo 2026. Bien, así es. Bueno, actualmente, pues le decía esto porque sí, pues ya ves en los plazos, actualmente hay 25 partidos, probablemente hay 10 en carrera, probablemente sumemos 5 más o 6, porque el tiempo ya también no va a alcanzar. Ciertamente el cronograma electoral va a estar un poco ajustado. Bien, usted es impulsador de este partido Cinco Reformas y también pertenece a este movimiento del liberalismo. La gente de las calles y sobre todo gremios dicen, estamos viviendo un liberalismo. ¿Estos gobiernos son liberales o cómo usted los podría calificar? Los gobiernos que hemos tenido hasta la fecha han sido entre social cristiano y socialdemócrata, que son dos doctrinas parecidas, pero están en el espectro de la izquierda. Un periodo nada más entre Alan García I, 1989, o sea, cuando terminó su gobierno, y el periodo 1995, durante el periodo del señor Fujimori, se vivió una época que se podría considerar como neoliberalismo del consenso de Washington, que es una especie de remedio, por ponerle nombre, al liberalismo clásico que nosotros impulsamos, ¿no? Y decimos remedio porque lo que existe del liberalismo de los 90 son solamente medidas muy aisladas. Le pongo un ejemplo. Debió haber en los 90 reducido el tamaño del Estado a 5 o 6 ministerios. Lo que ha hecho más bien el gobierno de Fujimori es ampliarlo, ¿no? Pasar de 17 funciones a 18, considerando al Ministerio de la Mujer, que lo creó en ese momento. Y después, sucesivamente, los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos crearon Ministerio de la Cultura, ¿no? Y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ya ese es en la década de los 2000, y por eso consideramos que eso es lo que hace falta, el liberalismo clásico, que es lo que nosotros nos autodefinimos. Es una doctrina bastante antigua, viene desde el siglo XVI de John Locke para formalizarlo a través de un libro que se llama Ensayo del Gobierno sobre el Gobierno Civil, y desde adelante han ido sucesivamente adoptando la doctrina liberal clásica. Un ejemplo, Estados Unidos en 1776 lo fundan sobre una constitución basada solamente en el gobierno limitado, y Estados Unidos empieza a emerger como una de las potencias mundiales hasta ahora, pero que se ha ido perdiendo en el camino toda esa doctrina liberal clásica con los gobiernos desde Jimmy Carter hacia adelante, donde ha ido prevaleciendo mucho el crecimiento del tamaño del gobierno, que es el principal problema que nosotros consideramos tiene el Perú y que desorganiza todo, inclusive poniendo a nosotros en una retaguardia frente a la inseguridad ciudadana. Tenemos una recesión económica que nos lleva a una inflación, la pérdida de poder de compra, a la gente no le alcanza el dinero para
fin de mes. Entonces, eso es producto de la falta de liberalismo clásico, ¿no? En el mundo en realidad no hay un liberalismo puro, ¿sí? Ni siquiera Milei se puede un poco, digamos, identificar con este estilo de gobierno. Recordemos incluso que Estados Unidos, a pesar de que habla de, digamos, ser muy liberal en términos económicos, tiene muchas medidas de protección, sobre todo ahora que China está encima, ¿no? Con el tema de muchas de los productos que tiene que importar de Estados Unidos, y entonces empiezan a establecer ahí ciertos márgenes de subsidios, o en todo caso también de medidas arancelarias. ¿Funciona el liberalismo puro en este momento en algún país del mundo? Usted ya lo mencionó, China es un acercamiento hacia el liberalismo clásico debido a que no es completamente liberal, pero las medidas que ha ido adoptando, que se van acercando, va demostrando en el camino que esa es la ruta correcta. Es decir, tiene dos rutas, ser un país rico o ser un país pobre. Si tú te vas por el camino del país rico, vas a tener ejemplos como China, que ha adoptado zonas libres de comercio, de libre inversión, de impuestos muy bajos, de tamaño de gobierno que no se siente en esas zonas donde hay bastante desarrollo del capitalismo. Y eso ha conducido a sacar a 400 millones de chinos de la pobreza en 20 años. Fíjense, ese superprograma social, sin necesidad de regalar comida, ni poner programas de caliguarma, nada. Es simplemente dejando que la economía libre opere para sacar a la gente de la pobreza. Eso es lo que está haciendo China. Igualmente a los países asiáticos, Singapur es un ejemplo también. En los 90 países también, algunos siguieron por buen camino y otros se quedaron en ese camino, fueron República Checa, por ejemplo, los que tenemos ahora, República Checa, Estonia, Latvia y Polonia, son países que han continuado con sus reformas para acercarse al liberalismo clásico y le está dando buenos resultados en materia económica, social, poniendo a esos países como ejemplo para que vea usted de que no es necesario tener el 100% del liberalismo clásico para que la economía, el empleo, las oportunidades, el progreso, todo funcione. Qué bueno sería si tuviéramos el 100%, ¿no es cierto? Eso es lo que anhelamos y queremos que el Perú también tenga esa ruta de la riqueza, como lo viene haciendo estos países que están progresando y están creciendo a tasas del 13% en el caso de Pakistán, en el caso de una isla aquí en el Caribe, que están adoptando medidas liberales clásicas y eso está conduciendo pues a crecimientos. Mientras nosotros estamos pues con la justa creciendo a 0.5%, hemos tenido un crecimiento negativo el año pasado por la ausencia del liberalismo clásico, por la ausencia de las 5 reformas liberales que conduciría al Perú por la ruta de la riqueza, ¿no? Ahora, le digo esto porque en el caso de China, por ejemplo, en materia económica es liberal, pero en materia política y de democracia es todo lo contrario. China es comunista, un partido único, no hay elecciones, no hay mucha libertad, no sé, uno no puede protestar libremente en China. En Singapur pasa algo similar, y si bien es cierto que Singapur ha crecido y debería ser un ejemplo para nuestro país, ciertamente también tiene problemas con derechos humanos. El liberalismo en ese sentido también va de la mano con lo político, o sea, entre lo económico y lo político tiene que haber ese sobrepeso, ese contrapeso, mejor dicho, ¿o no? El liberalismo clásico es una doctrina política que entre lo que se llama democracia, le pone la palabra democracia limitada, ¿no? Entonces, en la democracia limitada, como usted sabe, hay sistema de partidos. Hay sistema de partidos que pueden ser 4 o 5. En el caso del Perú hay 25 que usted ha señalado, 20 en coinscripción y 5 digamos, en progreso. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que solamente tiene 2 grandes partidos, ¿no? Demócrata y republicano. Puede haber partiditos, pero que no son muy relevantes. Y en el caso de China, es curioso porque el concepto de democracia no es
para los chinos igual que el concepto de democracia para nosotros. Ellos se autodenominan incluso República Popular de China y se llama y se autodenominan Partido Comunista, que de comunistas en la parte económica no tienen nada. Más bien han abierto la inversión extranjera, la propiedad privada, y su democracia, que exteriormente no muestra los patrones de la democracia occidental, la de muchos partidos, etcétera, es internamente competitiva. Es decir, dentro del Partido Comunista hay muchas facciones que compiten por llegar al poder y hay elecciones internas donde se denominan y se nombran a los cargos y de secretario general, incluso hay como 5 burós, desde delegados, desde la más baja, digamos, estamento del partido, hasta la pugna por llegar al poder dentro del partido. O sea, hay facciones competitivas, o sea, hay, digamos así, mini partidos dentro del propio partido. Claro, que no es el estándar occidental. El estándar occidental nos muestra diferencias, ¿no? Como el caso de Singapur, ¿no? Que no es que el partido sea el único, como ocurre a veces, ¿no? Que creen que por ser partido único ya es dictadura. No, a veces hay la predominancia de un partido que el resto de la ciudadanía no tiene, porque observa que es el caso de Singapur. Entonces, digamos que el liberalismo clásico, desde el punto de vista económico, el libre mercado se puede adaptar a cualquier modelo político con tal de no interferir en las relaciones económicas. ¿Significa que debemos buscar eso? No, yo digo que no debemos buscar, pero por lo menos abramos los mercados, permitamos que la gente progrese, y luego el profesor Hayek, que usted también conoce, señala de que la libertad económica va a conducir a una libertad política, porque es algo natural que la gente, una vez que ya sobrepasa sus niveles de sobrevivencia y empieza a tener mayores signos de progreso, empiezan a demandar ya libertades políticas como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de participación política, porque al fin y al cabo, pues la economía, cuando es libre, no necesita que haya una democracia, sino simplemente que exista que el gobierno sea limitado. Esa es la palabra que nosotros empleamos, limitado, es decir, limitado a seguridad, justicia y obras públicas, y el resto es sector privado para que pueda generar los ingresos altos que la gente necesita para poder pagarse su educación, su salud y no tenga que depender del Estado. Don José Luis Tapia, yo pensé que usted me iba, cuando le pregunté de países liberales, me iba a mencionar a los países nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca, es cierto, Noruega, se y usted se fue un poquito por no los países. por sus políticas, digamos, de bienestar, que estas políticas que se refiere a la educación, a la salud, las mismas pensiones que ellos reciben, que son bastante atractivos, 2.000, 3.000 euros mensuales. No es tampoco el mejor ejemplo de liberalismo clásico, pero Suiza, por ejemplo, es un caso bastante interesante de hacerle seguimiento, ¿no? Suiza, Grecia también está yendo con este señor que se apellida Mitsotakis, están haciendo reformas liberales, ¿no? Pero hay países, sí, liberales, sí, hay pocos en el mundo, lamentablemente. Ese es el problema que tenemos en el mundo, es que cada vez nos direccionamos más hacia el socialismo y es lo que está ocasionando, pues, que haya mucho problema de inseguridad. Y usted está viendo, ¿no? La inseguridad ya ni siquiera es en Perú, ya es en Ecuador, y ni siquiera es en Ecuador, ya es mundial. El crimen organizado se ha organizado de manera transnacional. ¿Por qué? Porque los gobiernos han dejado las funciones que antes les correspondía y lo hacía de manera natural, que era la seguridad, la justicia y la obra pública. Ahora los gobiernos a nivel mundial se han metido en todas las esferas que han descuidado lo que debieron haber quedado ahí en la seguridad. Ahora tienen que estar repensando cuáles son las estrategias, los métodos, los recursos para combatir la delincuencia, el crimen organizado, tanto nacional como internacional, ¿no? Bien, un gobierno que dice ser liberal es el de Milei. ¿Es un gobierno liberal? ¿Va camino a eso? Va camino a eso. En realidad, nosotros vamos a estar en el próximo 6 de abril en el Rosario, Argentina. Vamos a estar como Foro Liberal de América Latina presentando el programa Las 5 reformas liberales al gobierno del señor Milei. El señor Milei tiene un gobierno caracterizado, por él mismo lo dice, es un gobierno anarcocapitalista. ¿Qué viene a ser anarcocapital? Una doctrina que está contra
la política, ¿no? Y por eso usted le podrá escuchar a cada momento que dice, ¿el Estado qué cosa es? Es la organización criminal y no sé cuántito, y él es el jefe del Estado, imagínense, ¿no? Entonces, hay un problema que, digamos, Milei está enfrentando primero a la parte económica, que es algo que lo está arreglando con ajustes económicos, pero no es suficiente. Se necesita hacer reformas políticas, económicas, educativas, salud y pensiones para darle fuerza, vitalidad a la economía, porque con ajustes usted nomás empobrece, pero con reformas usted enriquece. Y eso es lo que le falta. Y eso se va a ver hoy día. Si no me equivoco, hoy día está citando la presidenta del Senado, la señora Villarroel, que es su vicepresidenta, a una convocatoria para ver el tema de las reformas, porque como usted sabe, se ha rechazado, incluso lo retiró el presidente Milei, las reformas que lo haría más liberal clásico que anarquista, ¿no? Entonces, eso se va a debatir hoy día para ver si aprueban la DNU, o sea, el decreto este de urgencia, nacional de urgencia, que están tratando de impulsar a través de la derogación de las leyes malas, que ese es el gran problema en el Perú y en Argentina. ¿Qué es lo que está ocasionando estos problemas económicos, sociales e inseguridad? Leyes malas. En el Perú tenemos leyes malas como en Argentina. Argentina mandaron un paquete de normas para derogar muchas normas que eran malísimas, que genera desinversión, pobreza, etcétera. Y en el Perú también tenemos problemas de leyes malas, que también tenemos que en algún momento, ojalá Dios mediante nos permita llegar al poder, hacer la derogación de las leyes malas para estabilizar la economía, darle estabilidad política, no tener 5 presidentes en 5 años, problema de inseguridad, resolverlo de manera rápida, eficaz, darle oportunidad de empleo para todos los jóvenes, para que no se estén yendo del país. Es decir, hay que hacer una derogación de leyes malas, pero eso se hace desde el Congreso y hay que también hacer reformas políticas también. Ok, los peruanos siempre hemos mirado hacia el sur cada vez que nos iba mal y mirábamos cómo Chile progresaba y avanzaba y en un territorio tan pequeño y siendo un país muy pobre en el siglo pasado, en el siglo XIX, llegó a ser un importante país en el mundo y encima tuvo muchos progresos, sobre todo a partir del gobierno de Pinochet. Pero, sin embargo, Chile, la empresa más grande que tiene este país es una empresa estatal que maneja ingentes y millonarios ingresos, que es la empresa Codelco, es una empresa minera estatal. ¿Cómo se condice esto con lo que usted nos dice de que es necesario que la mayoría de las empresas estén a manos de privadas y no a cargo del Estado? Las empresas estatales, pues, son un experimento económico, ¿no? Porque tienen ciertos tiempos en que dan rentabilidad y hay ciertos tiempos en que no da rentabilidad. Entonces se entra en debate si debe o no debe existir. Lo coherente en una economía de libre mercado es que no existan empresas estatales. Las empresas estatales son de la doctrina social cristiana, socialdemócrata o socialista. Entonces, para que haya coherencia en las medidas, tú tienes que sacar o transferir los derechos de propiedad, es decir, la parte jurídica, dárselo al sector privado, para que el Estado solamente se dedique a esas funciones que le he mencionado, justicia, seguridad y obras públicas, para que lo haga bien y esté presente en todos lados con policía, carreteras modernas, tengamos una infraestructura, digamos, en la parte privada, educativa, de que sea pues de primer nivel, ¿no? Entonces, ese Codelco que usted menciona es una empresa estatal del cobre que tiene años, desde que yo recuerdo, desde el gobierno chileno, nunca llegaron a privatizar eso. Nosotros tenemos aproximadamente 109 empresas estatales. Ya usted conoce, Petroperú es la peor de todas porque nunca terminan de rescatarla. Y eso está originando que se derroche el dinero en lugar de estar construyendo esos hospitales, ¿no? Centros educativos que hace falta remodelarlos. Incluso no hay ni siquiera conexión de agua en 2.000 colegios a nivel nacional y se ponen a rescatar con 1.300 millones de dólares, que viene a ser más de 4.000 millones de soles, a una empresa que es chatarra, es decir, no tiene viabilidad económica para que pueda ser una empresa que pueda tener por lo menos algún tipo de dignidad ahí para que siga existiendo. Entonces, así como en Chile, se comete errores igual en el Perú. O sea, no hay que tampoco excluir a Chile porque Chile, recuerden que era
el ejemplo que se ponía como el modelo. Y lo que ha sucedido en Chile es que la derecha, y ahí hay que hacer precisiones, la derecha es la que ha ido perdiendo espacios en la política chilena y le ha ganado la izquierda. La izquierda, el socialismo a nivel tanto chileno como nacional, continental, ha ido ganando espacios en los gobiernos. Si usted mire nomás Lula cómo ha regresado después de haber estado en la cárcel y le ha ganado a Bolsonaro, y Bolsonaro no hizo las reformas. Igual Macri estuvo en el poder y lo perdió a manos del kirchnerismo, y que ahora Milei le ha volteado la torta, pero también tiene problemas de no tener partido. O sea, aquí en el Perú, como en los países donde ha avanzado la izquierda, es por ausencia de partidos de derecha de corte liberal. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ofrecerle al Perú, un movimiento, 5 reformas que como nombre, ¿no? Pero en realidad es un partido, jurídicamente hablando, de traslado, digamos así, de la doctrina liberal clásica a las políticas públicas. Entonces, eso es lo que Claro. y esperamos, ¿no? Ujú. Con la llegada de Fujimori al poder, se impulsó un programa de privatizaciones masivo, ¿no? Velasco pues había nacionalizado casi todo, un poco más y nacionaliza las propiedades de cada uno, los autos. Fujimori impulsó un primer paquete de reformas y nos hemos quedado a la mitad, inconcluso. Los sucesivos gobiernos ya solamente administraron, digamos, lo que dejó Fujimori en materia económica. ¿Se puede considerar a Fujimori como un liberal? Finalmente, Fujimori no terminó de privatizar algunas empresas, pues como Sedapal, como Petroperú, y estas fueron calificadas como empresas estratégicas, ¿no? Dice, no se puede privatizar todo, hay que dejar algunas empresas a manos del Estado. ¿Usted comparte ese principio? El señor Fujimori, él mismo dijo, yo soy un pragmático. O sea, él nunca dijo yo soy liberal. Lo que pasa es que en su gabinete tenía al señor Carlos Boloña y a un equipo de asesores de primera línea que implementaron las reformas que el Perú necesitaba en ese momento. Así que los frenos de los impulsos que tenía la reforma, porque Boloña tenía en la mente, en el plan, privatizarse de Apal, Petroperú, etcétera, fue bloqueado porque el gabinete y lo entiendo, ¿no? Porque el gabinete tampoco era liberal, el señor Fujimori no era liberal, sino que buscaba expertos tecnócratas que pudieran hacer la tarea de lo que era sanear las finanzas fiscales, las finanzas, digamos, públicas, que, bueno, le bloquearon muchas de las iniciativas que tenía Boloña respecto a las privatizaciones, y no del tipo que se hizo, porque mire, usted, como yo, sabemos que las privatizaciones tienen 1000 formas de privatizar, contrato de gestión, tercerización en la gerencia, en servicios de tercero, etcétera. Y la que escogió el señor Fujimori fue la de vender una empresa monopólica a otra empresa privada monopólica, cual es el caso de Telefónica, ¿no? Que se vendió así de esa manera y pagaron mucho dinero porque era un mercado, digamos, que estaba incipiente y estaba en crecimiento. Y así ocurría en otros tipos de privatizaciones y se crearon acompañando, por eso que no es liberal, creando burocracias, ¿no? Para cada monopolio crearon su regulador. Por ejemplo, para el caso de la minería, crearon Eosinermin. Para el caso de la hidrocarburo, igualmente. Para el caso de las telecomunicaciones, OCIPTEL. Para el caso de las industrias forestales, OSINFAR. Para los que son las EPS, o sea, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, crearon la SUNAS. Entonces ha ido creando el neoliberalismo, que por eso decimos no tiene nada de liberal, creando burocracias para regular los monopolios que el propio neoliberalismo iba creando. Entonces, eso se corrige con el liberalismo clásico. Es decir, si tú quieres un mercado que genere rentas, ingresos y que la gente le vaya mejor y tenga sueldo cada vez que vaya creciendo mes a mes y no como ahora que va perdiendo valor, tienes que generar patrones liberales clásicos haciendo reformas. Por eso las reformas son muy importantes, porque esa es la transición de cómo sacar en el actual socialismo que estamos metidos y que hay que hacer reformas para ir hacia el otro, digamos, llegada de donde queremos para un país más ordenado, más moderno, con altos ingresos, como ocurre en Qatar. Qatar, el promedio de un catarí es $120,000 al año, que viene a ser $10,000 mensuales. Con hacer reformas, con ser capitalista, miren lo que llega en promedio, no el más rico, estoy diciendo, el promedio,
podríamos nosotros llegar a tener hasta 20 veces más de lo que estamos ganando. Una persona ahorita gana 1.500 soles, podría con las reformas liberales ganar 20.000 soles mensuales en unos años. Entonces, es una cuestión de decisión política, de que la gente vote por nosotros, de que vote por el liberalismo clásico, vote por las reformas, para que se pueda implementar lo que viene haciendo de a poquitos el señor Javier Milei en Argentina, ¿no? Que a él le falta son las reformas, ha hecho el ajuste, ahora falta las reformas para enriquecer a la gente, y ese es el debate que se está dando en Argentina en estos momentos. Entonces, usted comparte ese principio de que la mejor ley es la que no existe en materia económica, ¿no? Nada de controles, nada de subsidios, y que el mercado lo resuelve todo. ¿Esa es un poco la conclusión? A ver, el Estado tiene que estar presente en todo lado y en todo momento. ¿En qué áreas? En justicia, seguridad y obras públicas. Le pongo un ejemplo. En una tienda, tú estás comprando una computadora, viene un tipo, agarra por atrás y te quiere quitar la computadora, el Estado tiene que estar presente para prevenir, sancionar, castigar a aquella persona que pretende robarte tu laptop en una tienda. Entonces ahí dentro de la economía se ve cómo no funciona la economía, porque hay un tipo que quiere robar. Tiene que estar presente el Estado, pero lo que no tiene que estar presente el Estado es decidiendo qué precio debe poner la laptop, con qué debes pagar, si debes darle permiso o no a la tienda para que venda laptop. Eso no es la labor del Estado. La labor del Estado es castigar los comportamientos antisociales como el engaño, el fraude, el crimen, el robo, la estafa. Eso es lo que se debe castigar. No se debe castigar al pequeño empresario poniéndole multas, cerrándole el negocio, persiguiéndolo, etcétera, que eso no es labor. La labor del Estado es perseguir el delito, perseguir el crimen, perseguir a esos que otorgan créditos gota a gota, eso que hay sicarios. A eso hay que perseguir, no a los comerciantes, no a los emprendedores. Entonces, eso es la propuesta liberal clásica, ¿no? De las 5 reformas. Por eso nosotros cuando decimos libre, economía es libre, libre de fraude, libre de engaño, libre de choritos, libre de delincuentes, ¿no? Libre de todo tipo de anormalidades que pueda frustrar las compras, las ventas, las inversiones, las sociedades y todo eso, ¿no? Ok, el tiempo nos va ganando, es solamente una cuestión ya de forma para ir terminando la entrevista, don José Luis Tapia. En política mucho importan los gestos. Y claro, si repetimos el ejemplo de Milei en Perú, de repente usted tendría que salir con una motosierra y un poco desalinearse el cabello y insultar pues a la clase política que es una casta, ¿no? Ir atacando los subsidios que denunciaba el señor Milei en Argentina. ¿Usted más o menos va a tener que tener el mismo perfil o no? No, señor Marco. En realidad, por eso somos liberales clásicos, porque nos diferenciamos de los anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas son gritones por naturaleza, son antipolítica, son antipartido. Le dicen a los políticos, ustedes son unos delincuentes en su cara. O sea, eso de ahí es propio de la doctrina anarcocapitalista. Los liberales clásicos señalamos que lo que existe ahora y que da cólera es que exista politiqueros. No tenemos en el Perú políticos. Políticos existieron, pero ya no hay ahora. Ahora son gente que se dedica a hablar de farándula, a bailar en programas de espectáculos, politiqueros porque están hablando de cuestiones judiciales, no hablan de cómo lograr que los peruanos tengan más ingresos de lo que tienen, cómo generar mejores espacios de seguridad. No, la politiquería está distrayéndonos con cosas que son irrelevantes para la vida ciudadana. Entonces, en el caso del anarcocapitalismo, como es una doctrina antipolítica, entonces cree que el Estado es una organización criminal. Entonces tiene esa lógica de actuar de esa manera, gritándoles a todos los que se supone le va a aprobar las leyes, porque eso necesita que le aprueben esos decretos de urgencia para que pueda viabilizar su gobierno. Y entonces, ¿cómo le van a aprobar si le está diciendo a los que debe aprobar la ley, le están diciendo ustedes son unos delincuentes? Entonces, eso es el anarcocapitalismo. Nosotros somos liberales clásicos, somos personas más calmadas, más racionales, queremos que tenga un orden, tenga libertad, justicia,
y que hay que persuadir y hay que formar partidos, porque aquí lo que no hay son partidos, hay que crear partidos fuertes, ¿no? Partidos de 4 dimensiones, ideológico, programático, representativo y electoral, para que podamos darle una viabilidad de largo plazo. Por la ausencia de partidos es que tenemos estos problemas de que cada 5 años no sabemos qué tipo de gobierno va a haber, si de izquierda, de derecha, porque es impredecible en el Perú, puede ganar cualquier persona con o sin preparación y puede ser tan corrupto como no corrupto, o sea, es, como se dice, una lotería, ¿no? O sea, eso es producto de la falta de liberalismo clásico. Ok, aun cuando a la gente le gusta eso, ¿no? El chinito caminaba en su tractor, PPK le gustaba que le agarren los testículos, en fin, cosas como esas. Ok, gracias a usted, don José Luis, estaremos dialogando ya en otro momento sobre cosas puntuales del liberalismo en el Perú, de ya qué se puede hacer con el tema agrario, con el tema minero, con el tema evidentemente de la pesca, con el tema de la Amazonía y de la deforestación, en fin, tantos temas centrales que hay que abordar y que a veces en una entrevista de 30 minutos no se pueden abordar todos estos temas puntuales. Gracias a usted por esta entrevista desde Lima. Suponemos que en Lima ya está ingresando a un clima nublado, en Arequipa tenemos pleno sol. Gracias. Muchas gracias, señor.